Bueno, hermano, vamos a hablar entonces de lo que estamos estudiando. Estamos estudiando el libro de los Hechos ya hace varios meses, y no varios meses, ya un par de meses por lo menos, ya llevamos en el capítulo 19, por lo menos, ya como 19 semanas. Como 19, sí, muchas semanas. Un capítulo a la... Son como 4 meses ya, gloria a Dios. Y bueno, hemos visto desde el comienzo, ¿verdad?, el libro de los Hechos, cómo ha ido narrando cómo fue la primera iglesia, cómo, ¿verdad? Comenzaron los viajes misioneros, donde se empezaron a reunir primero en Jerusalén, después se fueron hasta Antioquía. De Antioquía fue donde entonces vimos toda la experiencia de Pablo, los que se convirtieron, los primeros mártires. Hemos ido viendo todo eso, ¿verdad? Y ahora estamos viendo los viajes de Pablo. Vimos ya el primer viaje y ahora estamos viendo el segundo viaje de Pablo a diferentes lugares. Y hoy día vamos a estudiar en el capítulo 19 a Pablo en Éfeso, ¿verdad? Y dice la palabra, hoy se me vieron los lentes, pero dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Esta es la primera parte, ¿verdad?, que vamos a leer en el capítulo 19 del libro de los Hechos. Pablo entonces, de Corintios, se fue ¿a dónde? A Éfeso. Y ahí en Éfeso, ¿verdad?, encontró a estas personas que sabían del Evangelio, habían escuchado algo, pero más bien habían escuchado del apóstol, o no del apóstol, de Juan el Bautista, ¿verdad? Y con Juan el Bautista habían escuchado el Evangelio, habían escuchado que tenían que arrepentirse porque venía alguien, ¿verdad? Les explicó todo eso y fueron bautizados con Juan. Pero aquí Pablo los recibe y les pregunta, le hace la pregunta, primero que nada, les pregunta: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? ¿Verdad? Tiene que ser una pregunta bien interesante para ellos. Le estaba preguntando algo que a lo mejor nunca habían escuchado, algo que nunca habían oído, ¿verdad? Entonces, y le dijeron: ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Y entonces le dijo: ¿en qué fuiste bautizado? ¿Verdad? Y ellos le dijeron: en el bautismo de Juan. Y entonces Pablo le dijo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, este es Jesús el Cristo, ¿verdad? Y Pablo seguramente aquí no relata, por supuesto, todo, pero Pablo tiene que haberle explicado el plan de salvación, tiene que haberle explicado quién era Jesús, porque aquí entendemos de que fueron inmediatamente bautizados de nuevo, ¿verdad? Pero para poder ser bautizados de nuevo, ellos tenían que entender lo que era el Evangelio. Y aquí Pablo, ¿verdad?, no sale todo, no lo narra en su totalidad, pero tenemos que entender que entonces Pablo les tuvo que explicar: Jesús vino, ¿verdad?, Jesús murió, Jesús resucitó, y tienen que abrir su corazón, recibirlo como su Señor. Tiene que haberle explicado el plan de salvación. Y en verdad, y tiene que haberle repetido las palabras que Jesús dijo en el Mateo 28, 18 y 19, ¿verdad?, cuando dijo que todo aquel que creyere y fuere bautizado, ¿verdad?, ir y hacer discípulos por todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre. Entonces, tiene que haberle explicado de que tenían que ser bautizados, y aquí dice que fueron bautizados. Y cuando oyeron lo que Pablo les hablaba, lo que les dijo, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Aquí volvemos a este dilema que existe en los unitarios, cuando hablan del Señor Jesús, bautizándolos en el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque sabemos que hay la secta de los unitarios. Ellos creen de que aquí, porque menciona al Señor Jesús,
hay que bautizar a la gente en el nombre de Jesús. Solamente en el nombre de Solo Jesús. en el nombre de Jesús. No menciona la Trinidad. Así es, y hay que tener cuidado porque hay muchas iglesias que enseñan eso. Le quitan, hermano, la importancia a lo que es el Espíritu Santo, le quita la importancia, ¿verdad?, de lo que es Dios. Tiene una doctrina bien extraña. Pero aquí, cuando habla bautizándolos en el nombre de Jesús, del Señor Jesús, significa en el mandamiento que Jesús dejó. Sí. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya, Jesús lo dijo. Esa es la referencia, ¿verdad? Cuando se dice fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, es la referencia a la instrucción de nuestro Señor Jesús. Fueron bautizados como Jesús nos dijo que teníamos que bautizar. ¿Y cómo dijo Jesús que tenían que bautizar? Teníamos que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, y dice que se bautizaron. Y habiendo Pablo, después de haberlos bautizado, le puso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Ahí se hace manifiesto el Espíritu Santo de una manera especial y espectacular. ¿Verdad? Nosotros sabemos que cuando recibimos a Jesús y abrimos nuestro corazón, es cuando el Espíritu Santo viene a habitar dentro de nosotros, porque la palabra de Dios nos dice que ahora nosotros somos templos del Espíritu Santo, habita dentro de nosotros. Hermano, y siempre está en nosotros, aquella persona que se convierte al Evangelio, aquel que se arrepiente de sus pecados, recibe a Jesús, el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros. Así es. Y siempre está dentro de nosotros. Siempre está dentro. No se va. No es algo que desciende, creo que es la palabra, también desciende también al orden nuestro, que se ve mucho también en esos movimientos sobrenatural, espiritual, donde se ve que el pensamiento es que nosotros tenemos como un control del Espíritu Santo. Espíritu Santo, hoy clamamos que tú tienes que descender sobre nosotros. Espíritu Santo, tú tienes que ahora, ¿verdad? Nosotros no tenemos control de nada. Tenemos la gracia y la misericordia de Dios que su Espíritu mora en nosotros, ¿verdad? Pero no es algo que va y viene. Claro, es lo mismo que declarar. Es lo mismo. Es lo mismo que declarar. Yo declaro, ¿verdad? No podemos nosotros. Aquí Pablo puso las manos sobre ellos, ¿verdad? Dice aquí, y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Ok, nosotros podemos ver en las Escrituras en diferentes lugares donde la manifestación del Espíritu Santo, como el día de Pentecostés, como el día que el Evangelio fue predicado por el apóstol Pedro en la casa de Cornelio, ¿verdad? Ahí en Cesarea. Podemos ver ahora aquí en Éfeso, ¿verdad? Cómo el Espíritu Santo se mueve de una manera especial, ¿verdad? Y desciende sobre ellos y hablan en lengua y profetizan. Nosotros, hermanos amados, creemos en los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Mucha gente nos ha dicho y piensan que nosotros como Centro Cristiano Amor en Acción o como Ministerio Amor en Acción dejamos los dones aparte. No somos espirituales porque, ¿verdad? Hermano amado, nosotros creemos en todos los dones. Cuando vamos al libro de Corintios, ¿verdad? Y vemos los 9 dones que el Espíritu Santo habla y que los vamos a mencionar uno de estos días, vamos a hablar de eso específicamente. Sabemos que el Espíritu Santo de Dios tiene dones que le pertenecen a Él y que vienen sobre nosotros en el momento en que Él lo desee o en el momento en que Él, ¿verdad?, lo quiera usarnos en algún momento. Entonces, por ejemplo, a mí me ha preguntado mucha gente acerca de los dones del Espíritu Santo y yo he dicho, yo hablo en lengua, yo he hablado en lengua, no sé cuántos de ustedes hablan en lengua, pero yo tuve la experiencia una vez, fue maravilloso, y no lo hago siempre, pero en algunas oportunidades he orado por personas y hablo en lengua. O sea, y es algo que no puedo explicarlo cómo sucede, pero lo creo. Profetizar. Dios me ha usado profecía en más de una oportunidad, ¿verdad? Pero eso no es mío, no es que yo lo tenga, es algo que el Espíritu Santo nos usa cuando es necesario. Cuando se necesita, ¿verdad? No existe tal cosa. Yo conozco iglesias, ¿verdad? Hay unas iglesias donde antes de la palabra o después de la palabra de la predicación se llama al profeta y el profeta tiene que profetizar. Sí. Yo con Meche, cuando estuvimos viviendo en el norte de Canadá, en Whitehorse, y recién lo habíamos cambiado para allá, teníamos la casita y todo, y empezamos a buscar una iglesia para congregarnos, ¿verdad? Porque no había amor en acción. Tendría que haber empezado amor en acción ahí nomás, sí. ¿Verdad? No se me ocurrió, ¿verdad? A lo mejor no estaba listo. No estábamos levantando iglesia en esa época, ¿verdad? Parece que no. Si no, tendríamos iglesia ahí. Yo creo que tendríamos, ¿verdad? Y
Bueno, fuimos a visitar unas 2 o 3 iglesias para ver y orando, Señor, a dónde podemos ser útiles y apoyar y ayudar aquí mientras estamos en esta ciudad. Y fuimos a una iglesia que por raíces era, digamos, iglesia pentecostal, ¿verdad? Pero así, con la mente abierta donde lo necesitaba. Y nos pasaron el programa, digamos, así, que muchas iglesias tienen el programa así, quién va a dirigir, quién va a orar, quién está predicando, etcétera. Y dentro de ese papelito decía así, a las 10 de la mañana, profeta no sé cuánto. Entonces estaba agendado la profecía. Y yo con Meche quedamos así porque entendemos de que eso no... ¿Cómo vamos a agendar ahí la profecía todos los domingos a las 10 de la mañana? Y así fue. Entonces habían alabanzas, se conversó un poco, así, y después pasó la profeta, ¿verdad? Y 10 minutos de profecía. Se bajó y siguió ahí lo que continúa. el orden. Claro, hay iglesias que lo hacen. No queremos juzgar de cierta manera. Una iglesia hermosa. Lo único que nosotros amigo, pero... siempre decimos, ¿verdad? Es que los dones son del Espíritu. ¿Verdad? Los dones son del Espíritu. Y lo tenga el momento que tú lo necesitas. Claro, los frutos son de nosotros. Los frutos son de nosotros. Pero los dones no. O sea, si en este momento Dios necesita decirle algo a Marco, a lo mejor me va a usar a mí, va a usar a Roberto, va a usar a alguien de los que está aquí, a cualquiera. Para hablar. Exacto. Y los demás, profetas, dice la palabra, bueno, cuando lleguemos a estudiar, juzguen. Sí. No puede haber una profecía privada, en el sentido de que alguien viene a hablarle al oído a usted, mira, Dios te dice, ¿verdad? Porque eso pasa mucho en las iglesias, donde el pastor está predicando y las hermanitas andan por ahí entre medio hablándole al oído a las hermanas, Dios te dice. No, nosotros creemos que la profecía perfecta es la palabra de Dios. Y cuando Dios tiene que hablar, Dios lo habla delante de otros profetas, de otras personas, de otros líderes, de otras personas maduras, para que todos juzguen que lo que se está diciendo viene de Dios. ¿Verdad? No hay profecías privadas. Pero bueno, eso fue lo que sucedió aquí en este instante. Ellos recibieron algo especial en sus vidas, ¿verdad? Y empezaron a hablar en lenguas. Ahora hay lenguas angélicas, y no sabemos si hablaban en inglés o pero eran lenguas, ¿verdad? Hay lenguas del espíritu, hay lenguas espirituales. Y también profetizaban, ¿verdad? Y eran 12 hombres los que vivieron esta experiencia. Debe ser una experiencia maravillosa. O sea, no solamente recibieron a Jesús, no solamente se bautizaron, pero también ellos recibieron la presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Y les mostró Dios que Él es capaz de usar, de levantar, de hacer lo que Él quiere con nosotros, ¿verdad? Eso es lo que vemos aquí en esta experiencia. Y dice, y continúa, ¿verdad? Después de haber vivido esta experiencia maravillosa con estas personas, dice, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. De nuevo, sabemos que Pablo siempre se acercaba a las sinagogas, donde estaban los judíos, a predicar, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino está hablando del cristianismo, delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Y así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. O sea que 5 años estuvo allí, 3 años primero y después 2. Fue bastante tiempo. Sí. Se dedicó y siempre a evangelizar a los judíos primeramente. Sí. Y cuando ya veía que los judíos no querían escuchar la palabra, ¿verdad? Siempre separaba a los discípulos, ¿verdad? Y buscaba a los judíos, o sea, a los griegos, judíos, griegos, romanos, lo que sea, ¿verdad? Para predicar la palabra del Señor. Y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo. De tal manera que aún dice que se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Wow, ¿cómo está eso? Wow, eso sí que es poder, ¿o no? Un pedacito de tu ropa se lo llevaban allá. Wow. Increíble, ¿verdad? Qué poder, ¿verdad? Wow, man. O sea, Cuando vemos estas escrituras y vemos
esto que sucede, nos damos cuenta que Dios es tremendamente grande. ¿Y por qué no lo podemos hacer nosotros? Es una pregunta que yo siempre me hago. ¿Por qué será que nosotros no podemos? Y la fe no nos falla. Yo cada vez que veo a un enfermo o veo a alguien que tiene necesidad, oramos. Así es. ¿Verdad? Oramos. Anoche oramos por una persona por teléfono, ¿verdad? Sí. Una persona que tenía una situación y oramos inmediatamente. Dijimos, Señor, y creyendo, ¿verdad? Siempre. Ahora, y lo creemos que Dios sana, que Dios cambia, que Dios transforma. Pero lo que Dios estaba haciendo con Pablo era alguien especial para Dios. Tan especial que lo sacó del judaísmo, lo convirtió para llevarlo a estos lugares. Y por lo tanto, a la gente le gusta ver estas cosas. ¿Verdad? Yo creo que Pablo, con estas experiencias que Dios le daba, la gente quería saber más, se acercaban. O sea, wow, qué tremendo. Llegó una persona que está sanando a todos los enfermos. Llevémosles pañales, delantales, lo que sea, y eran sanados. Y entonces, pero habían algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Qué bueno, ¿verdad? El que predica Pablo. Y había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes son? ¿Ah? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Qué susto. Qué susto le pegaron. Qué tremendo. Por meterse con las cosas de Dios. Hermanos amados, así es. Y estos eran exorcistas ambulantes. Y eran judíos. Eran de esos magos, de esos que Viajaban, ese era su negocio. su negocio. Ahí más adelante aparece la comadre hasta la que también molestaba a Pablo. Atrás ya lo vimos, ya estos son siervos del Dios Altísimo todo el día, ¿verdad? Hasta que Pablo le sacó ese espíritu, ¿verdad? Pero aquí estamos viendo algo increíble. Y eran judíos. Y eran exorcistas ambulantes. ¿Por qué? Porque, hermanos, siempre han habido demonios. Siempre. Y hoy día existen igual. Todavía. Hay situaciones difíciles donde hay personas que no están enfermas, están endemoniadas. No hay personas, hoy día más que nunca, ¿verdad? Se ve, y por supuesto van donde brujos, buscan en personas, y para poder desatar esta maldad que le pusieron tienen que hacer esta otra maldad. O sea, es un mundo que, ¿verdad? Terrible. Y existe, por supuesto que existe ese mundo. Por eso es que nosotros siempre aconsejamos a nuestros hermanos, nunca vaya a visitar a una bruja, o que le saquen la suerte, o que le hagan un trabajito, ¿verdad? Así que cuidado, hermano, con los trabajitos. La lotería. ¿Verdad? Número. Trabaje. Trabaje. ¿Verdad, hermano? Existe mucho, ¿verdad? Aquí usted va a lugares donde hay lugares donde uno va a esotería, ¿verdad? Sí. Muchos, venga, sáquese la suerte, y no solamente aquí, pero en todas partes que uno viaja. En internet ahora salen anuncios cuando uno está en alguna cosa, salen anuncios de... No, en todas partes, ¿verdad? Porque hasta en Marketplace de Facebook, ahí donde se puede vender, ¿verdad? Paso metido en esa página de parte de Facebook donde la gente está vendiendo cosas, a ver qué se vende, ¿verdad? Y a veces hasta ahí aparecen que ofreciendo los servicios a domicilio. Sí. A tu casa. hay que tener cuidado, hermano. En Chile, en Venezuela, en Colombia existe mucho esto. Y hay algunos que se consideran hasta cristianos, ¿verdad? No, si no es malo, estos son cristianos, usan la Biblia o usan el nombre de Jesús. Hermano, nada de eso es real. Tenga mucho cuidado dónde se va a meter, ¿verdad? Yo he visto personas que están atadas simplemente porque han abierto. Hermano, cuando uno va y abre su mente, su corazón a estas prácticas, verdaderamente usted se está abriendo a un mundo espiritual donde los demonios pueden venir, ¿verdad? Y hacer cosas.
No los cristianos, gracias a Dios que los cristianos, los que tenemos a Jesús en nuestra vida, el Espíritu Santo y la sangre de Jesús nos protege, nos guarda, los espíritus no pueden con nosotros. Pero hay personas que, como estos judíos ni siquiera no eran cristianos, No. pero escucharon a Pablo. Y Pablo decía, en el nombre de Jesús, sal. Y los espíritus salían. ¿Por qué? Porque hay una autoridad, lo hemos hablado muchas veces y lo volvemos a repetir, por si alguien dice que siempre repetimos lo mismo. Es importante entender que nosotros los hijos de Dios tenemos autoridad sobre ese mundo espiritual. Nosotros los hijos de Dios, Dios nos ha dado la autoridad. Pero en el nombre de Jesús. Claro, en el nombre de Jesús, Así es. ¿verdad? En el nombre de Jesús dice la palabra que, ¿verdad? Sacaremos demonios, hablaremos nuevas lenguas, tomaremos cosas mortíferas, en fin, Dios nos ha dado la autoridad a nosotros y por lo tanto Pablo con esa autoridad le decía a los demonios que salieran y no tenía que gritar ni hacer escándalo para que los espíritus salieran, simplemente le decían ya fuera y los espíritus salían. Pero aquí viendo a estos hijos, ¿verdad?, de este hombre, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. ¿Por qué? Porque escucharon a Jesús, a Pablo, Pablo. diciendo en el nombre de Jesús, espíritu sale. Y entonces ellos, es divertido, ¿verdad? Sí. Porque decían, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Ya. O sea, no lo conocían. No lo conocía. Los conjuro por Jesús. Hermano, tenga cuidado, si usted no es cristiano y se mete en este tipo de cosas, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado. Y entonces, ¿qué pasa? Que habían, ¿verdad? Y estos eran hijos de tal Esceva. 7. Y eran 7 hijos. Y cuando ellos hicieron eso, el espíritu inmundo les habló y les dijo, conozco a Jesús. ¿Ves? Por eso es que el demonio Y sé quién es Pablo. El demonio conoce bien a Jesús. ¿No? Sí. Pero vos quién soy, le dice el chileno, ¿verdad? Y vos quién soy. ¿Y qué pa? ¿Y qué pa? Cuidado, ¿verdad? Cuidado. Hermano, pero los espíritus se tienen que salir en el nombre de Jesús. Así es. Cuando usted tiene autoridad. Sí. A mí me ha tocado muchas veces orar, y me imagino que ustedes también en alguna oportunidad orar por estos espíritus, ¿verdad? Y meten puro ruido, y pero en el nombre de Jesús tienen que salir, tienen que irse. Lamentablemente, estos muchachos que trataron de jugar con el nombre de Jesús, no les fue muy bien. Se les lanzó encima, eran 7. 7. Eran 7 contra 1, 7. endemoniado. Y el que estaba endemoniado fue capaz Saltar encima de ellos. saltar encima de ellos, Les pegó una calentada. le sacó la ropa. Le sacó la mugre. ¿Y qué más dice que hizo? Le sacó la mugre. Y fue heridos, los golpeó, Heridos y desnudos salieron. escapando, corriendo, yo me imagino. Enseñoreándose de ellos, dice. Así es. O sea Yo creo que es importante también mencionar, hermanos, no ande buscando la pelea con los demonios, ¿verdad? Muchas veces se ve eso mucho, ¿verdad? Sí. Vamos a tener campañas de liberación, ¿verdad? Si nos toca una situación así, ¿verdad? Tenemos la autoridad entregada hacia nosotros por Dios, por medio del nombre de nuestro Señor Jesús, pero no ande buscando así, yo creo que una pelea con demonios, ¿verdad? Yo siempre he sentido de que si tú andas buscando esa experiencia es para lucir, es para ser agrandado, para decir que yo fui capaz de sacar, ¿verdad? Este espíritu, este demonio, ¿verdad? Hay situaciones que nos encontramos, como dijo el pastor, que nos enfrentamos con una situación así, ¿verdad? Y tenemos que reaccionar, pero no ande así detrás de así buscando, no vaya a los cerros a pelear con demonios, ¿verdad? Yo recuerdo en Milipilla tenía un amigo cristiano que cuando joven estaba en un grupo que se iban a los cerros de... Él me contó, así que creo que lo puedo contar. Iba a los cerros de Milipilla con un grupo de jóvenes y lloraban y gritaban toda la noche a los demonios que salgan de Melipilla y que hacía del cerro así. Sí, ¡buah! Del cerro a todos los demonios le gritaban, ¿verdad? Y un grupo así bastante grande de jóvenes, bien así, con todo el power de que nosotros vamos a sacar a todos los demonios de aquí, de este pueblo. Bueno, se agrandaron bastante así, con alta seguridad,
Y él dijo, bueno, no pueden ir todos hoy, voy a ir solo porque tengo el poder. Y se fue solo al cerro. Y dijo, y todo el día ahí reprendiendo demonios y todo el día, y se le oscureció, dijo, me voy a quedar y voy a orar sobre la noche también así, y prendió un fuego ahí y siguió clamando y reclamándole a los demonios así en la noche, y dijo que al final los demonios le contestaron. Y dijo que tuvo una experiencia que le cambió la vida. Dijo de que los demonios están listos para la batalla, que los demonios quieren asustarte, no los pueden dañar, a lo mejor nos pueden quitar la ropa. Dijo, lo único que se pudo sacar de ese cerro fue su propia ropa, pero fue una experiencia tan horrible que dijo, jamás me fui a meter en luchas que no son mías. Dijo, esa batalla Jesús ya tiene la victoria. Jesús ya tiene la victoria sobre el diablo, los demonios. No estamos llamados nosotros a ir a pelear. A buscar demonios para vencerlos. ¿Verdad? Es ridículo. Es ridículo, ¿verdad? Y nos reíamos porque y él se reía, me dijo, qué vergüenza, me decía, pensar de que yo tenía esa autoridad y ese poder de ir a llamar Yo conozco otro varón, ¿verdad?, que vive aquí en Calgary, que vivió en Montreal. Y allá en Montreal también iba una iglesia donde iban al cerro de Montreal a hacer lo mismo. Llevaban a todos los jóvenes, iban gente a pelear en contra de los demonios. Es diferente, hermano, cuando alguien está endemoniado y viene a uno. Sí, que es distinto. ¿Verdad? Es de una ya, y lo otro, hay que tener cuidado con eso. Yo me recuerdo una experiencia, justamente esta semana me acordaba, porque fui a visitar a unas personas y hablamos de este tema, porque cuando yo recién me convertí al Evangelio, recién estaba yo viniendo a la iglesia, me acuerdo que había un grupo de jóvenes en la iglesia, entonces yo los invité, le dije, vengan, hagan la reunión en mi casa, le abrí el basement en la parte de abajo de mi casa y ahí se reunieron y llegaron como 12 jóvenes y andaba un líder de ellos, que hasta el día de hoy nunca se ha convertido, pero ese día, porque tocaba la guitarra y cantaba, ¿verdad?, tenía un grupo, y de pronto yo estaba ahí, estaba ahí, era nuevo en el Evangelio, no tenía la menor idea, y me recuerdo que empezó a orar para que los jóvenes reciban el Espíritu Santo, lo que hizo Pablo, lo que estábamos recién leyendo, y me acuerdo que empezó a orar, y este joven primero no era convertido, porque si fuera convertido hoy día estaría sirviendo a Dios, pero no sirve a Dios, ¿verdad? Entonces él escuchó, vio que lo hacían los demás, lo mismo que los hijos de ¿cómo se llama? De Severa, ¿cómo se llama el nombre? Los hijos Exema. ya, igual lo mismo, y entonces este muchacho empezó a decir, tú recibes el don de lenguas, tú recibes, hermano amado, y se endemoniaron todos esos jóvenes. Todos. Yo primera vez en mi vida que vi, tú estabas ahí. Éramos chicos con Claudio. Ustedes estaban en la casa, tenían tenido ustedes por lo menos unos 8 años nomás. 8 o 9 años. No, chicos. Eran chicos, eran niños. Y yo me recuerdo, hermano, terrible. fue tanta la situación en mi casa, en esa casa, que se endemoniaron todos los jóvenes. Usted hubiera visto a las niñas dándose vueltas, revolcándose así de un lugar a otro, gritando. Fue una cosa aterradora. Sí. Y no estaba el pastor no estaba ahí. Yo era nuevo, yo recién convertido, no tenía la menor idea de lo que estaba pasando. Y entonces me acuerdo que llamaron al pastor Hipólito, que hoy día, que en paz descanse mi pastor, y él me acuerdo que lo llamaron y estaba tan enfermo ese pastor, estaba con un resfrío, estaba sudando así de esos resfríos, ¿verdad? Y me acuerdo que se tuvo que levantar y llegó a la casa así todos, y entró y dijo, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Reprendió todo y se fueron todos los demonios, todo se calmó, todo paró, porque sí, esto existe, esto es real. No es esa fue la primera vez que lo vi, pero de ahí he visto muchas experiencias. Yo he tenido oportunidad de orar y reprender estos demonios. Pero en esa oportunidad recuerdo que fue tanto y fue tan terrible que ese día me acuerdo que ustedes, los niños, los escondieron. La API nos sacó de la casa y nos fuimos, no recuerdo a dónde, pero la experiencia sí queda muy clarita. Yo creo que no voy a dormir hoy en la noche pensando solamente en eso, voy a dormir con la luz prendida. Gracias, hermanita. Creo, ¿verdad? Y bien tomado ahí de la meche, porque recuerdo muy bien esa experiencia. Nos recordamos porque resulta que después que terminó todo eso fue por horas. Sí. Una lucha, hermano, usted hubiera visto cómo gritaban y
Endemoniado. endemoniado. Demonios. La persona endemoniada es una persona Sí, que son eso- poseídos. eso es Y cuando la persona es poseída, es como que te entraron un animal en el cuerpo. Y ese animal lo único que quiere es cruje, muerden, gritan, se revuelcan, ¿verdad? Yo sé muy bien, viví esa experiencia yo cuando sí. recién me convertí. También recuerdo esa Conozco memoria muy bien clarita. Yo me acuerdo muy bien, yo sé lo que es endemoniarse, lo sé. Y entonces ese día se recogían los niños, los jóvenes, quedó un desastre al final se fueron todos, nadie quiso quedar en la casa durmiendo. Ruth se fue, se llevó a los chicos a otra casa, y me acuerdo que yo fui el único que me quedé ahí. Sí. Pero como a las 2 de la mañana me levanté y me fui donde estaba. También me fui porque quedó la casa llena de demonios. O sea, fue increíble la experiencia. Pero bueno, contamos esto porque es algo real, es verdad que existe esto. Existe este mundo espiritual y tengamos mucho cuidado, pero cuando llamamos al pastor Hipólito, era pastor, él vino y con toda autoridad. Y me acuerdo que ahí fue que salió. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado a nosotros la autoridad para orar por estos demonios, ¿verdad? Así que, y dice, y sigamos leyendo un poquito más, ya nos queda poco tiempo, y esto fue notorio, dice, a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y eran magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros, los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Gracias, hermanita. ¿Se dan cuenta con lo que sucedió aquí, con esa experiencia, que estos hombres quedaron desnudos, corriendo por las calles, todos heridos? Se dieron cuenta que esto no era un juego, y se dieron cuenta que era real. Y todos los que practicaban estas cosas, había muchos, cosas y dijeron no. empezaron a confesar, se convirtieron. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. ¿Verdad? Venían, Pablo, yo también practiqué, ¿verdad? Y venían delante. Y así mismo dice, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros, los quemaron, ¿verdad? Y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. O sea, que Pablo, ahí en Éfeso, Dios lo usó tremendamente, ¿verdad? En milagros, la gente traía trapos, ropa, y la gente sanaba. Había un poder maravilloso. Dios se movió de una manera tan espectacular y tan grande en la vida de Pablo, que la gente se convertía. No había duda de que había algo grande, de que ese Dios que se predicaba, que era Jesús, tenía poder sobre los demonios, tenía poder sobre las enfermedades, tenía poder sobre todo, ¿verdad? Así que, hermano, cuando leemos estas escrituras nos damos cuenta de que el Espíritu Santo, ¿verdad?, usa a quien Él quiere, y nos ha dado a nosotros la autoridad para sanar, para orar por los enfermos, ¿verdad? Lo que dice la palabra, dice, y los que creen pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. A mí no me cabe ninguna duda, cada vez que hay un enfermo me pide, pastor, yo quiero que ore por mí, a mí no me cabe ninguna duda de que tengo, yo, y no solamente yo, todos los cristianos, todos los que creemos, porque dice, el que cree pondrá las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Tomarán cosas mortíferas y no les hará daño. Sobre sus manos tendrán serpientes y no les pasará nada. Dice, ¿verdad? Nos da esa promesa de que nosotros tenemos y orar sobre los espíritus, hermanos amados. En cualquier momento que sintamos alguna cosa que no está bien, podemos reprender nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Muchas de las enfermedades de hoy día, muchas de las ansiedades y cosas que, ¿verdad?, se viven, a veces simplemente son espíritus que quieren molestar y engañar. Sí. Pero Dios nos da la autoridad. Distraer. Ya nos distrae. Sí, de nuestro enfoque en Dios, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Entonces, y la palabra, y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. La verdad, la palabra
La palabra es una transmisión de pensamiento, comunicación, una palabra de explicación, un pronunciamiento, discurso, revelación divina, declaración, instrucción, un oráculo, promesa divina, doctrina divina, declaración divina. Jesús es el Logos viviente, la Biblia es el Logos escrito, el Espíritu Santo pronuncia el Logos hablado. Eso es lo que yo tengo aquí, ¿verdad?, como definición de palabra en mi Biblia. ¿Cuál es mi Biblia? ¿La vida abundante? No, vida abundante, no, ¿cómo se llama mi Biblia? Plenitud, ¿verdad? Y sabemos entonces que es la palabra del Señor la que hace estas cosas, ¿verdad? Los milagros, las sanidades, los demonios saliendo, todo eso es parte de la palabra que nosotros predicamos. Vivir una experiencia de esas es tremenda. Nosotros tuvimos experiencia con la hija de Noraldo. Yo, vos y el Neri, ¿right? Me acuerdo. Nosotros lo fuimos lo llamó el Noraldo como a las 11 de la noche, que su hija estaba endemoniada. Y luego se nos prendió el Neri. Y el Neri después cuenta de que él casi se orinó en los pantalones, de ver la situación de que porque cuando estás orando y esa persona te habla, y te habla el demonio, es algo que tú te quedas impresionado, ¿no? Y de escuchar de la boca de la persona a alguien que no es ni parte, o sea, que esa voz de dónde viene, ¿no? Y nosotros con Carlos me acuerdo que orando, reprendiendo tuvimos como unos, creo que ha de haber sido un lapso como de 25 minutos, hasta que la niña se desplomó en el couch, ¿verdad? ¡Pum! Claro. Cayó en el couch, le cambió la cara, le cambió el color y quedó una paz. Gracias, manito. Quedó una paz en ese lugar. Quedó libre. Ella quedó libre, quedó tirada, pero quedó con una paz, con una tranquilidad. Fue una sola persona. Una sola persona era, ¿no? Ya. Pero fue tremenda la experiencia. Yo la verdad nunca había vivido una experiencia de esas, pero es una experiencia terrible. En el aspecto de que te das cuenta de que cómo es el poder satánico también que se quiere levantar en contra del poder de Dios, pero te das cuenta de que el poder de Dios llega a un momento en que lo doblega igual. Así es. Igual. O sea, lo que nosotros tenemos que tener, hermano, en un caso como este es la confianza y la seguridad De que Dios lo va a hacer. de que Dios está con nosotros, que nos ha dado la autoridad. O sea, nunca debe tener uno temor, miedo. miedo. No. ¿Verdad? Pastor, venga a orar. Yo le digo, ore usted. O sea, aprendamos. No solamente los pastores vamos a orar. Sí. Todos. Usted puede orar por sus hijos cuando vea que hay una situación que no está bien. Póngale las manos, reprendan en nombre de Jesús, ¿verdad? Pero tenemos nosotros, todos tenemos la autoridad. Tenemos la misma autoridad. Claro, no solamente pastores. Aún así no estemos bautizados algunos. Lo importante es que, si no estamos bautizados, esto no cambia en absoluto el poder. Nosotros ya tenemos a Jesús. Por ejemplo, en el caso tuyo no te hemos podido bautizar porque es prohibido todavía. El Espíritu Santo de Dios y el poder. ¿Verdad? Pero tú ya tienes al Espíritu Santo de Dios en tu vida, tú tienes a Jesús. Claro, tú tienes el poder, así que si algo viene, tú puedes en el nombre de Jesús reprender y tú tienes toda la autoridad. Debemos de saber que nosotros tenemos la autoridad, así como la tenía Pablo. Pablo le ponían la ropa encima, le tocaba las cosas, eran sanos. O sea, hay un poder que Dios nos ha entregado a nosotros y debemos de saber que ese poder es nuestro, ¿verdad? Tenemos toda la autoridad. Yo, por ejemplo, no me olvido nunca una vez cuando estuve en Salvador, ¿verdad? Fue en El Salvador que fui y tomé un taxi, me acuerdo, en la calle y hablé con el chofer y le estuve hablando de Jesús, ¿verdad? Donde yo ando, a todo el mundo le hablo de Jesús y me dice, ¿usted es pastor? Yo le digo, sí, soy pastor. Y me dice, me dijo, conozco una persona, me dice, estaba una niña joven endemoniada, la tenían por mucho tiempo, estaba endemoniada, y la tenían en un cerro. Y me dijo, ¿usted sería capaz de ir a orar por esa persona? Y yo le dije, por supuesto, usted lléveme. Y me llevó por los cerros, no sé a dónde fuimos, y me metió a un lugar, y me recuerdo que llegamos a la casa, y ahí en la casa estaba, pero la niña la tenían en una casa, en otro lugar, más arriba del cerro. Y entonces yo le digo, ok, ¿me van a acompañar? No, me dijeron, que Dios lo bendiga. Y me dejaron, vaya pastor, usted estaba solita. Era una niña jovencita de unos 14, 15 años, pero estaba completamente endemoniada. Claro, y yo me fui, y cada vez que yo oro por una persona, o sea, tal vez es un consejo que yo le doy a todos, porque cuando yo voy con esa autoridad. Siento así como que voy armado, me concentro, estoy seguro que no soy yo, ¿verdad? Que es Dios que va conmigo. Y me acuerdo que estuve con esa niña
y estaba endemoniada, y hacía días que estaba encerrada. Y me acuerdo que oré por ella, al final quedó libre, le hablé de Jesús, le prediqué el Evangelio, recibió a Jesús, abrió su corazón y después se las llevé a su gente transformada. ¿Por qué? Porque no es que yo sea increíble, no es que algunos de nosotros, es que debemos de entender que todos tenemos ese poder. Todos Dios nos ha dado la autoridad para orar de esa manera sobre los demonios y sobre aún las enfermedades. Sí. Ahora, si alguien no sana, no es problema, no soy yo el que sano. Yo no pongo las manos sobre las personas. Dios nos ha dicho que tenemos la autoridad de poner manos sobre los enfermos, ¿verdad? Pero Él tiene el poder, ¿verdad? Es el que sana. Para sanar y es su voluntad. Es su voluntad. ¿Verdad? ¿Por qué algunos sí, algunos no? Bueno, pregúntele a Dios cuando llegue la presencia de Dios y si Él... Que tú oras por la misma fe por uno y por el otro. Así es, ¿verdad? Entonces tenemos ¿verdad? Tenemos la autoridad de poder hacerlo, ¿verdad? Así es. Es importante este tema, ¿verdad? Porque nos damos cuenta acá definitivamente que Pablo fue usado grandemente por Dios en ese lugar en Éfeso. Sí. Y era porque Dios tenía planes tremendos ahí en ese lugar. Mucha gente, se quedó mucho tiempo él, ¿verdad? Y la gente quería saber más y quería saber más. Y bueno, no tenían la Biblia, no tenían las escrituras como la tenemos nosotros, que podemos, ¿verdad?, estudiar cada cosa. Pero Pablo, a través del Espíritu Santo y de la revelación que Dios le daba, Pablo podía explicar perfectamente bien estas cosas, porque el Espíritu Santo le daba revelación y él podía entender. Pero Dios quería manifestarse de una manera especial y fue que así lo usó a través de la sanidad, lo usó a través de esta experiencia de sacar demonios. Cuando estos muchachos quisieron sacar demonios, ¿verdad?, los dejó, ¿verdad? Se demostró Dios que Él es capaz sobre las enfermedades, Él es capaz sobre los demonios, ¿verdad? Porque no es Pablo, es Jesús. ¿Qué me iba a preguntar, hermano? Tengo una preguntita. Una pregunta. Anterior, rápidamente. Ya. Antes, para poder recibir el Espíritu Santo, las personas tenían que ser realmente bautizadas 2 veces, como dice ahí, porque según Juan los bautizaba por el arrepentimiento y luego Pablo los bautizó por el Espíritu Santo. Claro, no necesariamente. Lo que pasa es que cuando encontró a estos varones, a esta gente ya se habían bautizado en una oportunidad, ¿verdad?, con Juan por el arrepentimiento. Pero no es necesario, ¿verdad? Yo fui bautizado cuando niño, me bautizaron en la Iglesia Católica, ¿verdad? No es el bautismo. El bautismo no tiene ninguna poder en sí mismo para que lo podamos entender de una manera. O sea, tu suegra o la hermanita Alicia, ella recibió a Jesús en octubre, nunca la bautizamos, pero se fue con Jesús. O sea, el bautismo no es un camino de eso. No salva. Claro, o sea, lo hacemos por obediencia. Es un paso de obediencia. Nosotros no hemos podido bautizar porque las leyes hoy día nos prohíben a nosotros hacer eso en este minuto. Pero apenas, yo pienso que en un par de semanas más las cosas se van a poner más, vamos a poder hacer bautismo aquí mismo, en un río, y bautizamos. Pero no, el bautismo en sí no salva. ¿El bautizo qué representa? El bautizo representa lo que prácticamente es una obediencia, ¿verdad? Es como que le digas a tu vida vieja, aquí queda y aquí sale un... Claro. Y cuando el Señor, por ejemplo, se bautizó y él recibió el Espíritu Santo, nosotros también recibimos así. Bueno, la experiencia de Jesús, la experiencia de Jesús fue diferente para mostrar de que la Trinidad estaba con él, estaba en ese instante, ¿verdad? Pero digamos, el bautismo significa simplemente obediencia. O sea, Jesús dice, tú crees en mí, entonces métete al agua. Ratificando. Claro, entonces si tú te metes al agua es porque creíste. Pero si no te metes al agua, nunca creíste. Así de simple el bautismo. Ahora tiene una representación, como lo explica el libro de Romanos en el capítulo 6, de que, ¿verdad?, uno muere a la vieja vida, nace a la nueva, todo tiene un significado. Sí. Pero no salva ni hace nada. Es simplemente una obediencia. Es mostrar al mundo de que yo ahora soy discípulo de Jesús. ¿Verdad? Eso es, en fin. Bien, hermano, hemos llegado a la hora. Creo que vamos a terminar el capítulo 19 la próxima semana. Pero se pone interesante, ¿verdad, hermano? Porque sí,
hay muchas preguntas y a veces hermano, y no hay ninguna pregunta que sea una pregunta absurda, Ya. ¿verdad? Porque no todos estamos en el mismo nivel de crecimiento. Necesitamos entender lo que estamos nuevos. Eso, tenemos que ir entendiendo y por eso es que estudiamos la Escritura y siempre, aunque repitamos la misma Escritura 100 veces, Dios habla en nuestras vidas o habla a alguien, o, ¿verdad? Es lo que Dios hace a través de su estudio. Hermanos amados, estamos llegando al final de este momento. Nos encanta hablar de las Escrituras. La verdad es que no sabemos demasiado, pero lo que podemos ver, lo podemos analizar y lo podemos dar cuenta de que son beneficios para nosotros. Por ejemplo, yo hoy día creo que lo más importante es saber que tenemos poder del Señor Jesús en nuestras vidas. Así es. Amén. ¿Verdad? Creo que es lo que hemos aprendido hoy día. Y si tú tienes algún problema para dormir en la noche o tienes miedo, hay temores, en el nombre de Jesús tú levántate. En el nombre de Jesús, fuera de mi vida, fuera de mi casa, fuera. O sea, tú eres dueño, es como cuando tú eres dueño de tu casa, ¿verdad? Nadie va a venir a mandarte a decirte lo que tienes que hacer porque es tu casa. Es de la misma manera como nosotros tenemos que tomar esta verdad, que nosotros somos dueños ahora, ¿verdad?, de la autoridad y podemos reprender y podemos orar por los enfermos y podemos vivir una vida mucho mejor. El enemigo no quiere que aprendamos estas cosas porque le encanta que, como ya sabe que nos vamos al cielo, nos va a hacer la vida imposible. Ponernos dudas. Eso, y a tratar de que nuestra vida sea triste y amargada, pero una vez descubriendo estas verdades, hermanos, es para usarlas. Así que ahí vamos, hasta aquí vamos a dejar, vamos a orar, hermanos, para despedirnos y para las necesidades también de todos mis hermanos.